gráficas y hasta una tabla o figura. Entonces, esto es lo general, ¿no? Por supuesto que existen algunas otras revistas, investigaciones u otras que te dicen, ok, puedes hacer hasta 700 palabras, puedes hacer hasta 10 referencias bibliográficas o 2 tablas, pero esto es lo común. Digamos que el 70-75% de las revistas utilizan esto. Ahora, también se publican de forma rápida, sobre todo si es que un editor te hace la invitación. Esto ya es cuando seas experto en un tema. Cuando el tema es prioritario importante, digamos, tienes que transmitir algo de mucha necesidad y mucha importancia. O cuando la primera versión está muy bien redactada o se deja entender. Esto generalmente es cuando ya tienes un poco más de experiencia y puedes redactarlo bien. O cuando analizas un artículo que acaba de ser publicado. Esto es, creo que yo le podría decir la forma más rápida de hacer una publicación en su poca experiencia, ¿no? Si ustedes detectan que algún artículo que acaba de ser publicado tiene algún error, o podrían ustedes decir, oye, yo también tengo alguna data de eso, yo también tengo resultados de eso, o sea, para añadirle, entonces esto podría ser importante, ¿no? Bueno, han transmitido noticias importantes, sirven para familiarizarse con la redacción, eso es lo que justo están haciendo ahora y vamos a hacer un poquito. También con el proceso editorial, cómo funciona y saber cuándo publicarlas y cuándo no. Eso alto que voy a hacer un rápido comentario al final. Una carta al lector famosa es esta de el Helicobacter pylori, que se descubrió por una persona y luego lo transmitió por una carta en la prestigiosa revista The Lancet. Bueno, hay algunas investigaciones que desglosan esto de las cartas. Vean esta, no sé si es que ya la han mostrado en charlas previas, pero esta es muy importante porque te dice los tipos de cartas que puedes hacer. ¿Ok? Opinión o juicio, más es cuando ya tienes algo, ya un poco más de experiencia. Trabajo de investigación recientemente publicado es el que le decía, ¿no? En donde acaba de salir un trabajo de investigación y tú puedes ampliar, interpretar o discutir algunos resultados, señalar defectos y todo. Esto es una de las cosas más comunes. O también cuando tienes hallazgos propios, es decir, tú tienes una pequeña encuesta que has hecho a, no sé, a alguna población en Chincha, acá en San Juan del Lurigancho, en algún lado, y quieres dar a conocer esto. También esto se puede enlazar con un resultado semejante, ¿no? A lo que es previo. O sea, esto de acá es solo comentar, solo discutir, y este es dar un avance de lo que tú tienes, una propuesta de lo que tú tienes. Ya. Los más comunes, bueno, son hecho de dominio médico, como 35%, pero eso es cuando ya tienes un poquito más de experiencia. Discutir resultados, señalar defectos, 23%. E investigaciones que no se publicarían como un artículo original, un 20% por ahí. Estas son las cartas más comunes que pueden ver. Esto fue un análisis en varias revistas peruanas. Análisis Facultad de Medicina de la San Marcos, Acta Médica Peruana del Colegio Médico, la del INS, la de la Cayetano Heredia, la revista peruana de Ginecología y Obstetricia, y esta es la revista peruana de Gastroenterología. Algunas de nuestras prestigiosas revistas por ahí fueron analizadas. Entonces, acá viene lo importante de mi charla. Para redactar una carta, primero tienes que saber de qué tema vas a escribir, según la lista presentada previamente, ¿no? Y luego tendrás que hacer un plan de redacción. Recuerda que solo tienes 500 palabras en promedio, no te puedes pasar, ¿no? Bueno, a veces puede ser 501, 502, pero no te puedes pasar mucho. Y también tendrás pocas referencias y solo una tabla figura. Entonces, por todo esto de acá debe ser muy preciso lo que quieras transmitir. Y si puedes, que la revise un investigador o alguien que sepa redactar. Ya. Miren, vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Eh, digamos, si yo quisiera empezar a hacer una carta al editor, primero tengo que buscar un tema, ¿no? A ver, digamos que es un tema importante, como a ver, gran cantidad de casos de dengue hemorrágico en el primer trimestre del 2024 en Perú. Digamos, estuve llevando una rotación y uno de mis doctores nos dijo, oye, hay una gran cantidad de casos hemorrágicos, esto es importante porque en realidad no estamos preparados para el sistema de salud, para atenderlos, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, es un tema muy relevante, entonces lo voy a poner en una carta al editor. Entonces, empiezas por ahí, por un título más o menos vendedor, no tan largo, y luego empiezas, bueno, generalmente las revistas te piden que pongas un señor editor. Como es una carta al editor, ahí lo pones, es como el saludo, ¿no? Algunas te ponen señores editores o señor editorial y cosas por el estilo, pero es como lo común. Y luego tienes que hacer un plan de redacción. Ya.
Tengo 500 palabras. Entonces, más o menos, lo que voy a hacer es un plan diciendo, en el primer párrafo voy a hablar de la prevalencia anterior y la actual, como para decir, ah, mira, sí hemos tenido casos de dengue hemorrágico, pero muy pocos, pero ahora estamos así que volamos. Entonces, este va a transmitir mi primer párrafo. El segundo párrafo podría decir, ok, con la prevalencia actual, ¿qué es importante? A mostrar las consecuencias de este aumento, consecuencias económicas y todo lo demás. ¿Quién sabe por ahí? Justo me pueden facilitar en una direza o algo por el estilo, o yo puedo entrar a alguna página del MINSA y puedo decir, a ver, variable, por ejemplo, variable, acá, no sé, por ejemplo, casos 2023 o 2022, casos 2023 y acá los casos 2024, ¿no? Para mostrar. Estoy todo suponiéndolo por ahí, ¿no? Pero más o menos para mostrarles cómo se podría hacer esto de acá. Ya. Entonces, luego, por ejemplo, acá de dengue normal, ¿no? El común. Ya. Luego, acá dengue hemorrágico. Luego, en costos y en, no sé, muertes, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quiero mostrar esto, lo importante de esto. Entonces, acá yo muestro que, por ejemplo, acá tuvimos más o menos en el 2022 tuvimos, no sé, 23 casos, acá en el 2023 unos 45 casos y acá vamos a 400. Dengue hemorrágico, tuvimos unos 12 casos, acá tuvimos unos 20 casos y acá vamos unos 120, digamos. Estoy inventando números, ¿no? Pero estoy tratando de poner en costos, digamos que esto costó 1 millón de soles, 1 millón, acá costó 2 millones y acá costó 20 millones. Y en muertes, ¿no? Que han habido acá 2 muertes, acá 3 muertes y acá 20 muertes. Entonces, no sé, pero por ahí más o menos puedo hacer mi tabla 1 en donde muestra casos y consecuencias del dengue en el Perú en los últimos años. Entonces, como ven, esta tablita de acá me muestra la importancia de lo que yo estoy diciendo, me muestra lo que yo voy a transmitir, ¿no? Y esto lo pudo haber sacado tanto de alguna direza o pude haber entrado a la página del MINSA. O sea, algo contundente, algo bonito, algo interesante. Estoy poniendo solo un ejemplo. Luego, el tercer párrafo, según esto que estoy haciendo, va a ser para analizar esta tabla, ¿no? Esta tabla previa. Y un cuarto párrafo va a ser para concluir, ¿no? Concluir y recomendar, por ahí puede ser. Entonces, bueno, y por acá le pongo las referencias bibliográficas que siempre deben estar, que deben ser 5, y todo lo demás. Pero yo todavía no las pongo para que no cuente. Pero esto es lo que se llama un plan de redacción, un plan de lo que yo voy a hacer. Esto de decir, mira, en mi primer párrafo voy a poner esto, en mi segundo párrafo voy a mostrar esto de acá, en el tercer párrafo voy a analizar este resultado previo a esta tabla, y en un cuarto voy a dar una última conclusión o recomendación, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer para más o menos guiarse. Esto también lo pueden hacer en un artículo científico, por supuesto, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden esto tomarlo como una guía y luego, por supuesto, ya le van a añadir ya los textos, ¿no? Por ejemplo, acá en prevalencia anterior y actual, pueden decir algo como que es conocido que el dengue es una enfermedad ya muy común en nuestro país y en otros aledaños. Ya, como punto. Sin embargo, hay reportes que esta enfermedad ha incrementado su prevalencia en los últimos años. Y por ahí ya ponen una primera cita, ¿no? Una primera cita por ahí. Luego,
esto podría deberse a la migración, cambio climático, etcétera, etcétera. Ponen alguna serie de cosas, bla, 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 y otra cita, ¿no? Otra citación por ahí. Entonces, como ven, estoy haciendo lo que ya me planteé hacer, ¿no? Una prevalencia anterior y la prevalencia actual, o sea, cómo ha cambiado, llamar atención del lector de que, ah, sí, esto tiene razón. En cambio, esto de acá, ya el segundo párrafo es, todo lo anterior nos muestra un panorama de aumento sostenido que trae consecuencias económicas, ya que el Ministerio de Salud y otras instituciones deben asignar mayor presupuesto, más profesionales de la salud y demás, ¿no? Bla, bla, bla. Esto ha sido mostrado en la investigación que hizo tal, en donde mostraba que sí, en Colombia también se tuvo que incrementar, etcétera, etcétera, cita. Entonces, como ven, estoy mostrando las consecuencias de este aumento. Acá también pueden hablar algo de las muertes, esto, porque esto generaría más muertes y bla, 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 ¿no? Y van acomodando sus palabras. Luego, cuando ya tengan esto, lo borran, pues esto de acá lo borran, esto lo borran porque solo era como para guiarse y ahí van construyendo y van viendo. Bueno, por el momento lo dejo para esto después pasarles a sus organizadores para que les puedan hacer llegar, ¿no? Como presentas alguna tabla o resultado, lo puedes analizar, lo puedes discutir acá. Como se muestra en la tabla 1, este incremento se ha dado en el presente año, ¿no? Acá se muestra con mayor número de casos clásicos de dengue hemorrágico, un se ha multiplicado por 10 el gasto estimado, no sé, cosas así, y las muertes son abundantes. Como que vas discutiendo, ¿no? O sea, no le pones el mismo número acá, o sea, porque ya pusiste los números, o sea, pero como que lo discutes y le pones en relevancia. Y le pones algo más, ¿no? Esto es importante para verlo y todo lo demás, y no sé, por ahí otra cita, ¿no? Una cita de dónde sacaste esta tabla, algo por el estilo, ¿no? Y luego concluyes y recomiendas, pues, ¿no? En base a lo que has analizado. Por lo que se observa que esta enfermedad posiblemente en años posteriores sea aún más grave, lo que tiene que llamar la atención del MINSA. Acá ya le has puesto Ministerio de Salud, por acá MINSA, ya le pusiste las siglas, MINSA, y el Estado peruano, ya que esta se puede convertir en una enfermedad muy importante y con alta mortalidad. ¿Ok? Entonces ahí, como que estás dando un punto final, concluyendo y todo lo demás. Entonces, como ven, miren, en poco rato he construido esto. ¿Qué será? 5 minutos nos hemos pasado en esto de acá. Como ven, hacer una carta al editor, si ya tienes el tema, si más o menos sabes algo de redactar, es rápido. Yo te aseguro que una carta al editor, hacerla así, con borrador y con algunas cosas te llevará 20 minutos, máximo 30. Y luego ponerle unas citaciones que si conoces el tema va a ser rápido de encontrar o de lo que ya tienes, ¿no? Entonces, como ven, no es tan complicado. Ustedes van a decir, bueno, doctor, para usted no es complicado porque ya tiene experiencia en redacción, ya sabe algunos temas, por supuesto. Por ejemplo, dengue yo casi no investigo, pero estoy poniendo algunas cosas por ahí de lo que sé que más o menos debería redactarse, de lo que sé que más o menos le podría interesar al lector y luego le pongo ya la citación, ¿no? Busco esto. Ah, no he encontrado ninguno de estos de migración ya. Entonces, un poco puedo adaptar esta frase
y con algo que sí encuentre, ¿no? En una revisión sistemática se encontró que los síntomas más comunes son tal, o se debe a este incremento a tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, esto es el primer borrador, lo que yo plantearía. Luego puede modificarse un poquito alguna frase, algún párrafo. Quién sabe, yo también ya lo conozco con anticipación, lo que quiero decir, y ya de frente lo pongo, ¿no? Ah, pongo esta literatura que me dice que sí, que es importante, es una literatura holandesa que ha mostrado tal cosa. Ah, ya, genial. Entonces ya lo voy acomodando en lo que yo sé. Pero para eso, como ven, tienen que conocer el tema, tienen que un poquito estar empapados. Esta tabla de acá o una figura que pongan es opcional, pero siempre aporta un poquito más. Esto sobre todo cuando tú presentas datos o algo importante, ¿no? Pueden ser tus propios datos que tú o recolectaste de algún lado, o si no, datos del MINSA, datos de salud, datos de, no sé, el gobierno peruano o algo por el estilo, que tú los obtienes de algún lado, ¿no? De la página web, que lo has visto por un lado, otro lado. Entonces, como ven, así más o menos se elaboraría un borrador de una carta al editor. Y luego ya es ponerte un poco a buscar la literatura, darle un primer retoque, darle un segundo retoque, quién sabe, algún experto de dengue o algún experto en infectología se lo hagas llegar, le digas, doctor, me puede dar su opinión, mientras no te pida que sea autor, porque no corresponde, ¿no? A menos de que haga un aporte significativo, pero sí puede dar una revisión, ¿no? Se la puedes imprimir, doctor, me da su impresión rápida y ya, listo. Entonces, es eso. Entonces, esto es una carta al editor y más o menos cómo se podría hacer. Digamos a ver, esto lo voy a guardar para luego dárselos a la comisión organizadora para que lo tengan. Es como un ejemplo rápido que hemos hecho ahorita mismo. Ya, carta dengue. ¿Ya? Y digamos que hacemos otros. Digamos que otra carta al editor que pueden hacer es que ustedes vieron que se publicó un artículo recientemente en la revista La FAMUR, por ejemplo, en la revista La Ricardo Palma, en donde había una investigación que tenía un mal diseño metodológico. Entonces, ustedes pueden poner inadecuado diseño metodológico, diseño de artículo de cáncer, por ejemplo, cáncer esofágico. Ya, esofágico. Listo, esto es lo que ustedes quieren transmitir, el señor editor siempre, ¿no? Entonces, ustedes acá se van a basar en un artículo previamente publicado. Entonces, acá, en el primer párrafo, se va a tratar se va a mencionar al artículo en cuestión, ¿no? Entonces, acá se va a decir, acá les pongo ya no lo voy a digital, pero más o menos sería algo así. Señor editor, en el último número de su revista se ha publicado una investigación que nos muestra la prevalencia y los factores asociados del cáncer esofágico en un hospital de nuestra localidad. Sin embargo, este artículo tiene algunas deficiencias metodológicas que se han encontrado que podrían ser importantes para la realización del estudio y la extrapolación de los datos, algo así, ¿no? Mencionan al artículo en mención. El segundo párrafo, ya, y acá citan, pues citan al artículo y todo lo demás, no cita el artículo. El segundo párrafo ya dice, ya desglosa los errores que tiene. Eh, Desglosa los errores que tiene. Por ejemplo, acá podría poner, por ejemplo, vamos con el diseño. Ellos han planteado un diseño de casos y controles, pero no han tenido el cuidado de los casos, que en realidad no son un gol estándar de cómo se obtiene, sino lo han obtenido por una muestra simple, algo por el estilo, y esto debería ser, como nos muestra tal artículo, acá pueden citar a alguien más, eh, esto debería ser, para hacer un casos y controles, debería tener bien definidos los casos y los controles deberían ser los más parecidos, excepto por la enfermedad, bla, 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 bla. Entonces, como ven, desglosa el error y te basas en alguien más. Te basas en una, te basas en literatura previa, no lo dices, bueno, yo no soy, pues, ¿no? Es lo que dice literatura, es lo que dice tal literatura y todo lo demás. Pero entonces desglosa los errores.
Luego puedes poner otro error, ¿no? También en la parte estadística no debieron usar las razones de prevalencia por tal o por cual, es porque en realidad debería ser mejor los odds radio y todo lo demás con esto de acá. Cómo lo muestra tal investigación, tal autor y cosas por el estilo, ¿no? Vas dándole un desglose de lo que ha hecho bien, de lo que ha hecho mal. Luego un tercer párrafo por ejemplo, puedes poner acá, en otros países se han hecho investigaciones similares con un diseño tal, transversal analítico, con un diseño diferente que muestra de mejor manera, etcétera, etcétera, y citas acá a esa investigación, o también se ha dicho de que esto debería ser tal, 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 y ahí pones tu quinta cita, pues, ¿no? Entonces, hay un cuarto párrafo ya de cierre. Entonces mencionas, se recomienda a los autores que vean con calma cuál podría ser el mejor diseño, que tienen tal, 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 tal. Entonces ya va cerrando, ¿no? Y por último, las referencias bibliográficas. Bibliográficas. Listo. Entonces, y vas armando tu cartita. Acá ya no ponemos más porque ya es un ejemplo adicional, pero como ven, siempre es tratar de tener un orden. Siempre es tratar de hacer un esqueleto de lo que quieres mostrar, porque en realidad esto te va a ayudar muchísimo para luego cuando tú sepas y digas, ah, ya, aquí en este primer párrafo voy a hacer esto, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, para no redundar, para no volver de nuevo al tema. Y esto sirve también, como les digo, para cuando hagas un artículo breve, para cuando hagas un artículo original u otros, porque te da un orden de, ah, ya voy a decir esto acá, y mira, acá tengo una primera cita, segunda, tercera, cuarta y quinta, las cinco que me permiten, listo, entonces estas son de acá. Entonces tengo que ir viendo esto. Acá tengo un artículo, ya lo puedo acomodar en esta de acá. Otro artículo, ya lo puedo comer acá también. Entonces lo vas acomodando según lo que tú más o menos estás planteando. Acá, como ven, no requerimos una tabla o figura porque tú estás discutiendo un artículo previo. Entonces, genial, ¿no? No hay tanto problema. En el otro sí, porque en el otro tú estás dando a conocer algo. Esta última que les digo acá, inadecuado diseño metodológico, ya. Este también se lo voy a pasar a su comisión organizadora. Pero este de acá es más vendible y este es más aceptado, porque tú das a conocer un pequeño caso, das a conocer una figura y todo lo demás. Entonces, esto yo les recomiendo que hagan más, este tipo de artículos, en donde discutan una realidad importante, pero le añadan algo, ¿no? Algo de data importante, una figura, una tabla. Esto de acá va a ser cuando ustedes ya sean un poco más expertos, cuando ya tengan un poco más de conocimiento o puedan decir, ¿no? No, ya bueno, entonces voy a hacer algo para ver el diseño metodológico, para ver un error y todo lo demás. Entonces, eso es más o menos la parte de redacción. Como ven, primero redactar un plan de redacción, lo que voy a decir. Entonces, después de ese plan de redacción, entonces tienes que cuidarte de las 500 palabras, que no superes estas 500 palabras. También las pocas referencias o una sola tabla o figura tendrás que tener cuidado para que no superes esto, porque estas son las reglas que te pone la revista. Te dice, mira, si quieres una carta editor y publicarla conmigo, estas son mis leyes, estas son mis reglas. Entonces, simplemente tienes que adaptarte a esto. Yo sé que a veces hay muchas cosas que decir, doctor, pero hay un montón de cosas que decir en tema del dengue, sí, pero recuerda que tienes que hacer algo súper breve, súper importante y relacionado a tu tema. No vas a empezar a hablar de la fisiología, del dengue, no tiene que ver. O sea, tú estás tratando de vender algo y tienes que ordenarte para vender algo de eso de ahí. Bueno, es muy preciso lo que tienes que transmitir y como les digo, si puede que lo revisen un investigador o alguien que sepa redactar, ¿no? Del tema sobre todo, ¿no? Por ejemplo, a mí si me mandan algo de una carta del dengue, yo, uy, bueno, no sé, no sé qué artículos pueden ser del dengue, si hay una revisión sistemática, no conozco de eso. Debería ser alguien, un infectólogo, sobre todo un infectólogo que investiga, sería espectacular. Acá les dejo como, no sé, lo que más o menos debe decir según cada carta, ¿no? Siempre el título, luego el señor editor y luego los párrafos, primero y segundo como para presentar. Acá va insertada la tabla o figura y luego el tercer párrafo o cuarto y las referencias.
También esto va a depender según de qué venga, ¿no? Por ejemplo, si el primer párrafo siempre va a ser una pequeña introducción que mezcla algo entre el planteamiento del problema y la justificación. O si es que es del artículo previo que acá se menciona. Es decir, el primer párrafo siempre va a ser como para, mira, esta es una realidad problemática, se justifica investigar por este tema. Entonces es siempre como la presentación, una pequeña introducción. Siempre el primer párrafo. El segundo, si es que se presenta un resultado, tiene que decir cómo se obtuvo dicho resultado. Bueno, también podría decir ahí, mira, esto se obtuvo del Ministerio de Salud, las estadísticas últimamente, lo que se va a presentar y todo lo demás. Si es que se discute un artículo previo, acá se empieza a decir sus errores o aciertos, como ya se los mostré. Y si es que sea una opinión o juicio, bueno, se deberá seguir la idea del primer párrafo. Es decir, el primer párrafo da una pequeña introducción, este continúa, ¿no? Si es que es de una opinión o juicio, que esto todavía es para cuando ya sean más expertos. Acá va la tabla o figura, generalmente, si es que lo ponen. Y el tercer párrafo, bueno, si se presenta un resultado, debe entre presentar los resultados que se han tenido, lo que les dije, y hacer una pequeña discusión. Esto que les comenté acá entre mostrar los resultados y hacer una pequeña discusión que se encontró, porque es importante y todo lo demás, pues, ¿no? Esto es con resultados propios, que es lo que más le recomiendo. Si es que se discute un artículo previo, puede hacer una suerte de discusión, comparar versus otros resultados o justificar su punto. Como les decía acá, comparar versus otros resultados, hacer una pequeña discusión y todo lo demás. Este es como el párrafo de la discusión. Y si es que se da una opinión en juicio, bueno, puede mostrar la importancia en la salud pública, o similar, o ratificar. Y el cuarto párrafo generalmente es de cierre. Ahora la pregunta es, ¿siempre tienen que haber 4 párrafos? No, no es algo que en realidad sea estricto. Tú puedes hacer un solo párrafo acá arriba y 2 acá abajo, o acá 2 arriba y acá un solo párrafo. Depende cómo te sientes a gusto. Esto que te planteo es como una posibilidad de lo que tú puedes hacer. También te recomiendo que veas cartas previas, ¿no? Que veas cartas previas de la misma revista, cómo lo plantean, cómo presentan sus tablas, cómo presentan sus figuras, para que más o menos sepan, ya lo han planteado así, han dicho acá primero esto, han dicho yo también voy a decir similar. Es muy importante hacer una revisión de la literatura, no solo de tu tema, sino de cartas previas que se han presentado en la misma revista que podrían servirte. Por eso te digo, estas son sugerencias o pautas. Pueden variar de muchísimas formas, ya depende de cada uno de ustedes cómo lo quiera hacer. También pueden agregar una tabla o figura, como ven, acá están algunas tablas o figuras que yo he agregado en algunas cartas previas, ¿no? Mira, una tabla rápida con algunas frecuencias, porcentajes, medianos rangos, algunas diferencias, porcentajes, súper pequeño. Una figura, en alguna carta presentamos esta figura de cuáles eran las plazas en más complicadas, en Ancash, en Cajamarca y cosas por el estilo, que tenían más problemas y nos reportaban. O una tabla grande, a veces puede ser. En una carta me dejó publicar esta tabla bien grande, como ven, y nos hicieron problema. Dijeron, ok, no hay problema, esto no tiene que ver con las cantidades de palabras, es dentro de la tabla. Entonces acá expláyate porque puedes mostrar la situación, ¿no? Esto fue una maestría de algunos alumnos de maestría que ayudé a un estudiante que dijo, bueno, ¿qué puedo presentar? Y le ayudé a hacer esto, se mandó y se publicó. Y se llegó a publicar, ¿no? En una revista española. Y bueno, y luego tienes que enviarlo la carta, pues, ¿no? Y ver si es que te aceptan o no te aceptan. Como les dije, hay algunas cosas para que te acepten con mayor rapidez. Cuando el editor te hace la invitación, alguna vez me invitó un editor, oye, tú eres experto en este tema, haz esto de acá, genial. Cuando el tema es prioritario importante, por ejemplo, esto del dengue puede ser prioritario importante y te estás presentando una estadística relevante. Cuando la primera versión está bien redactada, bueno, eso generalmente cuando ya tienes un poco de experiencia, o cuando analizas un artículo que ya acaba de ser publicado, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante ver si es que sobre todo dices algo correcto, ¿no? Si tiene un mal diseño, si tiene unos malos resultados, o si pudo ser mejor esto, o si pudo citar esto y no lo hizo, entonces ahí te publican más rápido. Pero bueno, si aún así no lo publican, bueno, recuerden que hasta el autor del ciclo de Krebs fue rechazado, ¿no? Por una revista y todos sabemos la importancia del ciclo de Krebs y cuánto nos ha servido en la parte de básicas, ¿no? Mi experiencia como cartas al editor, hasta el momento yo solo tengo 11 cartas, de las 350 publicaciones que tengo, solo 11 son cartas al editor. Bueno, esto ya está un poco actualizado, ya tengo 350, el día de ayer me llegó la 350. Y estas son las cartas, ¿no? ¿Y de qué son? Tipo opinión, titulación en interno, algunos hallazgos, 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 otra opinión, hallazgos, hallazgos y 2 respuestas a artículos. Entonces, como ven, la mayor cantidad de cartas que yo he publicado son de hallazgos propios, de hallazgos que hemos tenido de de algún piloto o de alguna investigación previa y todo lo demás. ¿Dónde se ha publicado? La mayoría en Perú, pero algunos también en México, Estados Unidos, Colombia, etcétera, etcétera.
Esta fue mi carta al editor más prestigiosa, en donde una investigación muy grande que nos demoró mucho tiempo, que gastamos mucho dinero, que fuimos a muchas ciudades del Perú, lo publicamos y en realidad, en general, este de acá tuvo mucha aceptación. Acá está el autor principal, José, yo le ayudé, y en general tuvimos muchísima referenciación. Se publicó en Tórax, una gran revista que ha servido de base para investigaciones que hemos sabido en la OMS, en Australia, en Alemania y en muchos hospitales, que en general me hizo que me gustara la medicina de la altura y que sea una línea muy interesante. Entonces, en realidad, sí hay cartas importantes, pero como ven, estas de resultados propios, pues, ¿no? A otras experiencias en el Perú, hace un tiempo se sacó esto de que en realidad algunas universidades ya abusaban de las cartas al editor. El 50% de sus publicaciones eran cartas al editor y esto es considerado malo, y hay una red grande también de personas que hacen muchas cartas al letrón en el Perú y esto se ve mal porque si bien las cartas son importantes, nada en exceso es bueno, porque estas sirven para una comunicación rápida e importante, pero sirven para que practiques tu redacción. Son como cualquier otro artículo, ayudan en la comunicación científica y aumentan la cantidad de publicaciones. Entonces, hay un síndrome que se llama síndrome de Jaimito el Cartero, que es este personaje del Chavo del Ocho que repartía cartas, ¿no? Entonces, cuando ya aprendiste a redactar y sigue produciendo cartas, te da este síndrome. ¿Por qué? Porque algunos pueden usar esto para inflar su producción. A mí lo que me enseñaron es, por cada 5 publicaciones originales, artículos originales que tenga, se te permite una carta al editor, ¿no? Es lo que me enseñaron. Pero yo tengo mucho más, por cada 30 y tantos ya deben ser publicaciones originales, solo tengo una carta al editor. Entonces, en realidad, yo he hecho menos cartas editor de lo que me enseñaron, porque en general podría caer en este problema, ¿no? Que el 50% de mi producción sea. Hay un investigador, por ejemplo, que labora acá en el Perú, que tiene muchas cartas al editor. Casi el 50 o más del 50% de su producción es carta al editor. ¿Y por qué es malo? Porque en realidad más te infla los números que tienes y dicen, wow, tiene un montón. Sí, pero la mitad es cartas al editor, pues, ¿no? Y como han visto, alguien que sabe del tema puede hacer una carta al editor en 20 minutos, 30 minutos máximo. Entonces, en un día te puede hacer 10 cartas al editor si te sientas a solo hacer eso. Entonces, en un día tienes 10 publicaciones, eso te infla, ¿no? Los números. Y hay algunos que ya se pasan. Por ejemplo, este hindú hizo un récord Guinness por publicar 456 cartas en este lapso del 2000 al 2006. Y tuvo un montón de cartas, pero no es el único. Hay otro hindú que tiene más de 3000 cartas al editor. Entonces, bueno, ahorita está trabajando en una universidad china, lo que sea, todo, pero hay gente que ya abusa ya. Entonces, ya depende de cada uno, ¿no? Lo que haga. O sea, como ven, las cartas son importantes, son buenas. Bueno, eso también acaba de salir hace un tiempo y muestra quiénes son los que más tienen cartas al editor, ¿no? Por acá están acá algunos nombres. Y en realidad, ¿está mal que lo hagan? No, no está mal que hagan cartas al editor, pero tienes que saber hasta cuándo. Entonces, para concluir mi ponencia, las cartas científicas son importantes, nadie lo niega. Tienen un fin necesario en la comunicación de resultados, sobre todo los que deben dar a conocer de forma rápida algo importante para la salud pública, algo relevante. Sirven para la capacitación de alguien que empieza, para que ustedes que están empezando, sí, hagan cartas al editor, un par, dos, tres, pero luego ya den el salto a artículos originales, a reportes de casos, a otras cosas, ¿no? Tampoco se debe abusar de ellas. No todo lo que brille es oros o artículos originales, no todos los investigadores tienen eso, algunos inflan su producción con cartas al editor. Y bueno, no se debe estigmatizar, no es que sean malas, pero no se debe abusar. Entonces, esto es lo principal que quería darles a conocer, sobre todo con esta parte de redacción, con esta parte que les voy a hacer llegar a ustedes, más o menos cómo podrían armar una carta. Acá también fue algo más breve, por supuesto, acá lo desarrollamos un poquito más, pero esto es lo que creo que les puede servir ahora a ustedes como para darse el tiempo de hacer una carta al editor. Pero esto significa, como siempre, estar revisando los temas que te interesan, estar revisando revistas que publican artículos que más o menos van por tu línea y en un momento decir, oye, puedo aportar con esto, yo también tengo algunos datos, o puedo entrar al MINSA y sacar algunos datos. Entonces, eso de ahí es lo que les quería transmitir en cuanto a la parte de redacción. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, estaré gustoso de responderlas. Y si no, les agradezco muchísimo por su tiempo y su esfuerzo de este domingo en la mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación y también por su tiempo. No sé si alguno de nuestros participantes le gustaría hacerle una pregunta al doctor. Voy a dar 2 minutos de preguntas.
Este es el momento, chicos, para que puedan consultar, para que puedan resolver sus dudas. Pueden hacer sus preguntas ya sea prendiendo su micro o también las pueden escribir por el chat. Listo, doctor. Ahí ya tenemos dos preguntas. La primera pregunta es de Elian Cervantes. Eh, Dice lo siguiente, doctor, disculpe, si se colocan cifras en la introducción, se debe citar dentro de las referencias, pero si no encontramos datos estadísticos en artículos, pueden ser páginas como de la CDC o todas las citas deben ser de artículos. Ya, genial, genial. Buena primera pregunta. Sí pueden ser datos de la CDC, datos del Ministerio de Salud que estén online y que puedan ser fáciles de acceder, ¿no? Sí puede hacerse. Ahora, no todo tiene que ser de artículos, porque en general los artículos sí pueden citarse y bueno, tienes que ver de dónde viene la mejor fuente. A veces, para cartas, conviene más bien citar cosas de la CDC, del Ministerio de Salud, de la Salud, porque son cosas frescas y que todavía no salgan. Porque si es que ya viene de un artículo, ya está, pues no, ya se dice. A menos que sea una idea como que en la última década se ha mostrado un incremento de tal cosa, ya, eso sí puede estar en un artículo, ¿no? Entonces, la respuesta concreta es sí, sí puede citarse otras webs de instituciones si es que es relevante, si es que es un tema importante o algo por el estilo. Entonces, sí, sí puede darse. Y la segunda pregunta dice, doctor excelente, gracias por esto de acá. ¿Usted recomienda primero plantear nuestras ideas en la carta y después buscar bibliografía que la sustente? No, no, no. Esto lo he hecho de acá como un ejercicio, como un ejemplo, porque en realidad quería poner algo controversial como el dengue, ¿no? Si es que yo sé del tema de dengue o de salud ocupacional, ya conozco algunos artículos, ya he buscado algunos artículos y ya sé, ya, primero acá puedo poner este artículo que lo conozco, luego segundo este artículo que habla de esto que lo he buscado y cosas por el estilo. Entonces, en realidad, lo que hemos hecho acá es como un ejercicio. Si es que ustedes conocen del tema, conocen las referencias, conocen los artículos, pueden ir poniéndolo en ese esqueleto que más o menos les he mostrado. Pero es uno o el otro, ¿no? Entonces, también podrían hacer intermedio, ¿no? Algunos más o menos poniendo ideas y luego busco un artículo que lo sustente y otros poniendo artículos que ya conozco. También podría ser como un mix de ambos. Entonces depende de qué tanto manejen el artículo, el tema, las investigaciones previas, qué tanto quieran ustedes moldear para que salga por ahí más o menos bien una redacción y lleve un sentido determinado. Entonces es eso. Listo. Les acabo de Eh, pasar a su organizadora las dos cartas que hice para que ellas las pase a ustedes después. Deben tener un grupo o algo por el estilo, entonces para que se lo pasen. No sí, sé si es doctor, que hay alguna otra pregunta. falta una preguntita, sí. Ya. Que en este caso nos pregunta María Pía, ¿para realizar una carta al editor tengo que estar asociada a una universidad necesariamente o también se puede de manera independiente? No, claro, eso es lo que se llama la afiliación científica. O sea, tú filias o filias o tú dices qué institución te respalda según lo que más o menos veas. Por ejemplo, hay muchos casos de universidades, ¿sabes qué? La universidad no me respalda, no me da nada y no es que porque yo pague la universidad o porque esté en la universidad deba hacerlo. Y algunos dicen, ¿sabes qué? La que me está dando más es la sociedad científica y yo filio con mi sociedad científica porque ellos me dan cursos, me dan el respaldo, me hacen capacitaciones continuas y puedo filiar. Eso ya es otro tema, pero ya depende de cada uno. Ya depende de cada uno qué filiación se ponga y no es necesario tener la filiación de una universidad como para que puedas hacer una carta. Así que eso ya dependerá de ti. Listo, doctor. Antes de que se retire, aquí le dejamos lo que viene a ser el certificado. Le agradecemos nuevamente por la ponencia, por contarnos su experiencia, por resolver las dudas de nuestros participantes y la verdad, doctor, siempre es un gusto tenerlo. Espero poder contar con su presencia en otras actividades de repente que podamos organizar cualquiera de las sociedades que están presentes. Listo, muchas gracias por la invitación.
Repito que ya pasé las cartas modelo para que ustedes las puedan transmitir a los participantes. Gracias por esto y claro, cuenten conmigo para siguientes eventos, ponencias como esto. Encantado de verlos y tengan un buen domingo todos. Gracias. Doctor, espere. Antes de que se retire, una fotito con todos los participantes, si es que fuera posible, también para poder pasar el post-test, ya que si no hay Ah, fotito, no hay ya. post-test, chicos. Entonces, prender cámaras todos. Sí, por favor. Ya, pin. Vayan prendiendo sus cámaras, chicos, los organizadores también. De repente, Antoinette, nuestra presidenta, nuestro vicepresidente y los demás coordinadores. Los participantes también, si desean. Ya. Gracias chicos por prender sus cámaras. Es muy bonito verlos. 10:50 tomo la foto. Voy a avisar con 3 segundos de anticipación para que puedan sonreír. Los que no puedan prender su camarita pueden reaccionar también de repente con un corazoncito, con un like, con lo que quieran, chicos. Ya. Voy a contar 3 segundos. 1, 2, 3. Una fotito más. Pongo la foto acá. Ya. 1, 2 y 3. Listo, chicos. Ahora voy a pasar el post-test. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Encantado, muchas gracias. Gracias a todos. Mm, un momentito, chicos. Estoy tratando de compartir. Ya, listo. Aquí está el... Voy a pasar también el link por el chat. A ver un momento. Ah, ya, ahora sí. Recuerden que solo tienen que desplegar lo que viene a ser su nombre porque todos los que se han registrado en el pretest ya deberían estar ahí. Va a estar aperturado hasta las 11 de la mañana, así que vayan llenándolo, por favor. También pueden escanearlo, es otra opción.